están? Los saluda Isabel Inclán, editora de Correo Canadiense. Bienvenidos a este espacio Correo TV. Hoy vamos a hablar sobre las elecciones en México, las elecciones intermedias, y para eso he invitado de nuevo al doctor en ciencia política Alejandro García Magos. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Isabel, un placer saludarte y a tu público. Muy bien, gracias por estar aquí. Alejandro García Magos es doctor en ciencia política y profesor de la Universidad de Toronto y además es senior editor de la revista Global Brief. Así es de que, como les comentamos, el 6 de junio se lleva a cabo las elecciones en México, son elecciones intermedias, son las elecciones más grandes en la historia porque se va a renovar la Cámara de Diputados con 500 diputaciones y también gobernadores en 15 estados del país como Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Nuevo León, Chihuahua y otros, y en la Ciudad de México 16 alcaldías. Así es que es un paquete grandísimo para hacer elecciones intermedias y por supuesto esto refleja mucho la evaluación o no del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, comienzo con la primera pregunta, Alejandro García Magos. ¿Cuál es la importancia de estas elecciones en México? Son muy importantes, Isabel, por varias razones. Una es porque se juega la mayoría en el Congreso, que hace 3 años ganó el partido del poder, Morena. Eh, Quizá aquí habría que explicar a los oyentes que en México las elecciones son cada 3 años. Estas elecciones son las elecciones intermedias. Hace 3 se eligió para presidente, ahora son las intermedias y en 3 años, en el 2024, se vuelve a renovar la presidencia. Entonces, esas elecciones marcan el cenit de la administración de López Obrador. Se les considera tradicionalmente una evaluación de cómo lo han hecho hasta este momento y también se le considera el arranque, así como los caballos, así el balazo, ¡pum!, salen los candidatos rumbo al 2024. Entonces, se renueva el ciclo político, se cierra el inicio de lo que fue la administración de López Obrador, se hace un balance y se inicia otro ya de cara a las elecciones presidenciales. Como lo señalas tú, también no solo es el Congreso, no solo es la presidencia, también a nivel local se juegan estados de gran importancia, como Nuevo León, que es el estado vecino, uno de los estados vecinos de Texas, una potencia industrial. Se juega la gubernatura de Querétaro, es un estado más pequeño en el centro del país, pero también con un gran peso económico, cultural, histórico. Así que, pues para los que nos gusta la política, estamos entusiasmados de ver este momento que llega cada 3 años. ¿Y cómo ves las campañas vistas desde aquí? Nos encontramos en Toronto, Canadá específicamente, y por lo menos los que pertenecemos a la comunidad mexicana y la gente que seguido va a México, los que están familiarizados con México, pues están viendo directamente y siguiendo directamente estas campañas. Desde tu punto de vista como analista político, ¿cómo sientes que se han desarrollado estas campañas? Mira, pues ha sido, como todo en el país y en el mundo, pues ha sido muy, muy raro, ¿no? La pandemia ha cambiado las dinámicas sociales, culturales, y la política no podía ser la excepción. Así que son unas campañas marcadas por la pandemia. El gobierno mexicano ha hecho un trabajo, la verdad, que no muy bueno en términos sanitarios y ha habido muchos contagios. Así que las campañas han sido un poquito más silenciosas, no ha habido mítines y más bien se han llevado al lado o se han dado en las redes sociales, ¿no? Social Hay, media, claro, sí, sí. hay mucha discusión, muchos debates, hay mucho interés entre los mexicanos. eh, Hay un sector grande de población que está muy desagusto con la administración de López Obrador. Hay otro sector que está muy contenta con el presidente López Obrador. Y bueno, pues estos dos polos están ahorita mismo pues enfrascados en debates, en contraponer ideas. Entonces hay mucha actividad, muchas publicaciones. Así que, digamos, la campaña se ha dado por otros medios, con intensidad, con interés,
pero no de forma tradicional como era antes. Ahora, otro punto que también es distinto en esta campaña, que no se había visto hace mucho o nunca, es que tenemos un presidente que casi todos los días critica al árbitro electoral, al Instituto Nacional Electoral. Para los oyentes que no son muy familiarizados con el caso de México, durante muchos años la organización de las elecciones estaba en manos del gobierno y pues juez y parte, pues no se podía, obviamente ganaban Era siempre. imposible Era- concebir una democracia donde el gobierno controla una institución que controla las elecciones que lo eligen, ¿no? Exactamente, sí. Entonces se le quitó, se le dio autonomía al órgano electoral para que llevara a cabo las elecciones y ha sido van 4 elecciones, 2000, 2006, 2012, 2018, ya van 4 elecciones que organiza este organismo autónomo que es el Instituto Que Nacional anteriormente se Electoral. llamaba el IFE y ahora se llama el INE. Correcto. Y ahora, pues lo que vemos es casi todos los días vemos al presidente criticando al árbitro, señalándole que aquí cometió un error, que están ignorando esto. Y ese tipo de activismo es nuevo. Algunos lo decimos que es preocupante porque el presidente tendría que estar no en funciones electorales, como era antes, sino haciendo el trabajo que tiene que hacer de presidente, ¿no? También hace una semana, otro caso un poquito también preocupante sucedió, que los candidatos punteros en la elección de Nuevo León, el estado que es vecino de Texas, eh, pues están siendo investigados por las autoridades financieras del país y se ha interpretado esto como una forma de intervención del gobierno federal en las elecciones locales de Nuevo León. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta de cómo se han desarrollado las campañas, han sido atípicas por la pandemia y también por el activismo del presidente López Obrador y del gobierno federal que está pues tratando pues, de intervenir y pues ganar sus votos, ¿no? Claro, y como tú dices, atípicas en el sentido de que además es una elección tan crucial y la más grande quizá en la historia de México por el número de elecciones de gente que se va a elegir este 6 de junio. Por lo tanto, lo hace todavía más complicado porque las situaciones, obviamente, de los 15 estados, 3, como tú dices, Nuevo León, o tenemos el caso de Guerrero, el caso de Michoacán, en donde los candidatos han enfrentado distintas trabas, digamos, y como tú dices, finalmente quizá quien debe de imperar es el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Pero ahora te pregunto, ¿qué es lo que podemos esperar o qué es lo que tú esperarías que sucediera el 6 de junio en estas elecciones intermedias en México? Sí, mira, yo lo veo como el inicio o el primer capítulo de una novela que va a suceder. O sea, las elecciones no se van a acabar el 6 de junio. Es el momento en que los ciudadanos mexicanos vamos a ir o los que estén en México van a ir a las urnas, van a votar. No anticipo mayor conflicto. El Instituto Nacional Electoral lleva ya con mucha experiencia. Lo que sí puede cambiar es que pues, quizá la gente no vaya por miedo a un contagio, porque además tradicionalmente esas elecciones intermedias no generan tanto interés como una elección presidencial, ¿no? Siempre hay un declive en el número de votos. Eh, entonces, yo anticipo una jornada electoral tranquila. Quizá podemos esperar también sorpresas en términos de participación electoral, sea que baje o que se mantenga. Habrá que ver cómo la gente reacciona al riesgo de pandemia. Ahora, al principio he dicho que esto es el principio de una historia que va a suceder. Eh, yo anticipo también que el presidente López Obrador no va a reconocer los resultados electorales. Eh, las últimas encuestas señalan que el partido Morena, el partido del presidente, va a ganar, pero con menos porcentaje de lo que ganó hace 3 años. En otro foro me preguntaban, yo le diría que es una victoria triste, va a ser una victoria triste. Sí van a ganar, pero va a bajar eso es lo que anticipan las últimas encuestas que yo he visto. Y eso el presidente no lo va a aceptar. Ya casi todos los días señala desde sus conferencias en la mañana que le van a hacer trampa, que hay intereses, incluso ahora ya señaló a los Estados Unidos de estar financiando a grupos opositores. Para los que hemos seguido la trayectoria del presidente López Obrador, pues ya conocemos la película, empieza a armar
un relato de fraude, y cuando salen las elecciones, pues dice, me hicieron fraude, me quitaron mis votos, no reconozco, y pues yo lo que anticipo es que va a haber un intento por reducir la autonomía del Instituto Nacional Electoral o hacer cambios para que haya un control político más cercano, pues como en los tiempos de ahí antaño. Claro, claro que sí. Y quizá para cerrar esta entrevista, Alejandro, tenemos que puntualizar la importancia del voto de los mexicanos, no solo en México, sino también en el extranjero. Déjame comentarte que Correo TV, Correo Canadiense, buscamos al representante, algún representante del Instituto Nacional Electoral que coordine el voto en el extranjero para que nos explicara un poquito más acerca de esta sesión de elecciones. No hemos podido conseguir esta entrevista, todavía tuvimos una respuesta, pero no se concretó la entrevista, pero no quisimos dejar de lado este tema tan importante. Así es de que, pues bueno, los mexicanos que vivimos concretamente en Canadá podemos participar en estas elecciones. Si ya se registraron, seguramente ya les llegó un email del INE en donde les dice de qué manera pueden hacer esta votación. Cualquier duda, www.votoextranjero.mx. Finalmente, Alejandro, ¿qué recomendación le darías tú a los mexicanos, a los connacionales que se encuentran fuera de México respecto a esta jornada electoral? Que participen, es su derecho, es su obligación también, que se informen, que participen en los debates. Son momentos muy trascendentales para la vida de nuestro país, y así ya estemos, aunque sea lejos, y haya gente que por dificultades burocráticas no puedan votar. De todas formas, que sepan que tenemos una democracia que costó mucho trabajo crear, como 20 años crear esta democracia. No siempre la gente que vivía fuera de México tenía el derecho a votar. Ha costado, costó mucho, pues, Es muy que lo cierto lo que dices, muy sí, cierto. Tenemos este derecho que se ganó hace no muchos años, así es que hay que sí, mantenerlo. exactamente, sí, como dices tú, o sea, si no lo usan, se los quitan. Así que hay que involucrarse, hay que votar, hay que hacerlo con gusto, y que sea una jornada, democrática, y que sea lo mejor para el país. Ok, muy bien, pues ahí lo tienen, los que ya se registraron a votar entre el 22 de mayo y el 6 de junio tendrán la posibilidad de hacerlo de acuerdo a la ruta que les marca el email del INE. Los que no, tienen 3 años para recibir su credencial, registrarse y poder estar listos para las próximas elecciones. Cualquier duda, votoextranjero.mx. Así es de que le damos la más cordial felicitación a Alejandro García Magos, profesor de la Universidad de Toronto, por haber estado en este programa, y lo tendremos seguramente en algún otro programa para que nos explique el análisis político de nuestro acontecer. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu participación. A ti, Isabel, saludos a tu público.